Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hoy es el último día de la octava de Corpus Christi. Mañana ya es fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Después de la Santa Misa, mañana vamos a hacer una pequeña procesión con la imagen del Sagrado Corazón y pedir a Él, ¿no?, las gracias que necesitamos. Hoy también es día de San Noberto, gran santo y fundador de los canónigos regulares de Premontré, de la orden de los premonstratenses. Vamos a ver hoy su vida. El lugar de nacimiento de San Noberto fue la ciudad de Chanten, en el ducado de Cleves. Su padre, Heriberto, conde de Genep, estaba emparentado con el emperador. Su madre, Eudovirges de Guisa, descendía de la noble casa de Lorena. Era de familia noble. No obstante que el noble jovencito parecía no ambicionar nada más que una vida de diversiones y placeres. Decidió de pronto abrazar la vida religiosa. Recibió las órdenes menores, incluyendo el subdiaconato, y se le dio una canonjía en la iglesia de San Víctor en Chanten, así como otros beneficios. Entonces, era una persona de familia rica, noble, ¿no? Pero ya desde joven no le interesaba, no tenía interés en los placeres del mundo, ¿no? Sobre todo él, que tenía dinero, podía hacer, ¿no?, cosas ahí como la gente del mundo, vivir como la gran mayoría de la gente del mundo, pero ¿no?, se decidió por la vida religiosa. En 1134, en la corte del emperador Enrique V, quien le nombró su limosnero, Noberto participó en las diversiones, pero ya con cierto desgano, como si le preocuparan otros asuntos más serios. Cierto día, cuando cabalgaba a campo travesia en las proximidades de la aldea de Breden, fue sorprendido por una tempestad violentísima. El caballo, asustado por el fulgor de un rayo, hizo caer a su jinete y Noberto quedó tirado, sin conocimiento, durante casi una hora. Las primeras palabras que pronunció al volver en sí fueron las de San Pablo en el camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que yo haga? A esta pregunta respondió una voz interior: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y persíguela. Apártate del mal y haz el bien. Es lo que tenemos que hacer la gran mayoría de nosotros, ¿no?, que vivimos en el mundo, porque solamente ahí vamos a encontrar la paz. La conversión fue tan repentina y absoluta como la de un gran apóstol de las gentes. Noberto se retiró inmediatamente a Chanten para entregarse a la oración, el ayuno, la meditación y el examen de su vida pasada.
Después hizo un retiro en la abadía de Siegburg, en Colonia, donde quedó bajo la benéfica influencia del abad Cono. Estaba entonces en la etapa de preparación para recibir las órdenes sacerdotales, las que hasta entonces se había mostrado reacio a tomar. Pese a su canonija, Frederick, el arzobispo de Colonia, le confirió el sacerdocio y el diaconato en 1115. En esa ocasión apareció vestido con una salea atada a la cintura con una cuerda, a fin de manifestar públicamente su determinación de renunciar a las vanidades del mundo. Al cabo de otros 40 días de retiro, regresó a Chantén, decidido a no apartarse ni un ápice de la vida evangélica. La forma vigorosa que usaba en sus exhortaciones, sumada a ciertas aparentes excentricidades en su comportamiento, le crearon enemigos. Y durante el concilio de Fritzlar, en 1118, fue denunciado ante el delegado del Papa como un hipócrita y un reformador, llegándosele a acusar de haberse dedicado a predicar sin tener licencia y sin que nadie le hubiese asignado esa misión. La actitud que asumió entonces Noberto debe haber disipado todas las dudas respecto a su sinceridad. Vendió todas sus propiedades en casas, campos y terrenos. El producto de la venta, junto con el resto de sus bienes, lo distribuyó entre los pobres y no reservó para sí más que 40 marcos de plata, una mula que murió pronto, un misal, las vestiduras indispensables, un cáliz y una patena. Entonces, en compañía de 2 asistentes, servidores suyos, que se habían negado a abandonarle, viajó a pie y descalzo hasta San Gilles, en el Languedoc, donde residía el exilado pontífice Gelasio II. A los pies del vicario de Cristo hizo una confesión general de sus errores y irregularidades y ofreció cumplir cualquier penitencia que se le impusiera. En respuesta a su solicitud, el Papa le autorizó a predicar el Evangelio en cualquier parte que elegise. Provisto de su licencia, San Noberto reanudó su marcha descalzo sobre la nieve, puesto que era pleno invierno, e insensible, al parecer, a las inclemencias del tiempo. Al llegar a Valencia, sus 2 compañeros cayeron enfermos y murieron. Pero no por eso Noberto quedó solo. Aún se hallaba en Valenciennes cuando recibió la visita de Burchardo, arzobispo de Cambrai, y su joven capellán, el beato Hugo de Fosses. El arzobispo se mostró asombrado ante el camino que se había operado en el hombre a quien conoció como un cortesano frívolo, mientras que la impresión de Hugo fue tan profunda que en aquel momento decidió seguir a Noberto. Con el correr del tiempo llegó a ser el discípulo más fiel del santo y eventualmente le sucedió como superior de su orden. En 1119, cuando el Papa Calixto II ocupó el puesto que dejó vacante Gelasio II, San Noberto fue a Reims,
donde el pontífice asistía a un concilio para obtener una renovación de las sanciones recibidas del Papa anterior. A pesar de que el santo no llegó a realizar los propósitos que perseguía, Bartolomé, el obispo de Laon, obtuvo permiso para retener al misionero en su diócesis, a fin de que le ayudara a reformar al grupo de canónigos regulares de San Martín en Laon. Pero como los canónigos no se mostraban bien dispuestos a aceptar las estrictas reglas impuestas por San Oberto, el obispo ofreció a la elección del santo varios sitios en los que podía fundar su propia comunidad religiosa. Entonces San Oberto fue invitado, ¿no?, por un obispo para que reformara el clero, ¿no?, de su diócesis. Pero los canónicos, los sacerdotes, cuando vieron que San Oberto era muy estricto, no lo aceptaron, ¿no? Un poco como San Benito también, ¿no?, que lo invitaron ahí a corregir los monjes en un monasterio y era tan estricto que intentaron matarlo, ¿no?, envenenado. Y con San Oberto sí pasó la misma cosa. Entonces el obispo vio, ¿no?, que sería un problema, ¿no?, en su diócesis la reforma del clero. Entonces regaló una propiedad a San Oberto para que fundara su propia orden y congregación religiosa. Noberto escogió un valle solitario llamado de Premontré, enclavado en el bosque de Coucy, que había sido abandonado antes por los monjes de San Vicente de Laon a causa de la infertilidad del suelo. Ahí empezó con 13 discípulos, pero el número creció rápidamente y fueron 40 los que hicieron su profesión el día de Navidad de 1121. Llevaban hábito blanco y seguían la regla de San Agustín con algunos reglamentos adicionales. Su manera de vivir era extremadamente austera, pero en realidad su institución no era tanto una nueva orden religiosa como una reforma a los cánones regulares. Con extraordinaria prontitud se extendió la institución a otros países y muchas personas distinguidas de ambos sexos se ofrecieron como postulantes y hicieron donaciones de terrenos para nuevas fundaciones. Entre estos reclutas se hallaban el beato Godofredo de Kappenberg, el beato Evermundo y el beato Wautmann. Cuando la nueva organización contaba con 8 abadías y 1 o 2 conventos de monjas, San Oberto manifestó el deseo de asegurar una aprobación más formal de sus constituciones. Con este propósito emprendió un viaje a Roma en 1125 y obtuvo todo lo que pidió del Papa Honorio II. Los canónigos de San Martín en Laon, que no habían querido someterse antes a las reglas, se colocaron voluntariamente bajo el mando de San Oberto, lo mismo que los monjes de la abadía de Vervins. Otro hombre de grandes riquezas y calidad, Teobaldo, conde de Champagne, aspiraba a ingresar en la orden, pero San Oberto, al comprobar que le faltaba la vocación, le disuadió, instándole en cambio a que se casara y continuase cumpliendo con los deberes de su alta posición. Al mismo tiempo, le entregó un pequeño escapulario blanco para que lo llevara siempre al cuello y le impuso la obligación de cumplir con ciertas reglas y devociones. Esta fue, al parecer, la primera ocasión en que una orden religiosa
reconoció la afiliación de un laico que habría de seguir viviendo en el mundo exterior y se cree que la idea de crear terciarios seculares proviene de los premonstratenses de Santo Domingo. Entonces, él también cuando veía que un laico quería seguir, ¿no?, un poco la vida religiosa, pero que no tenía vocación para vivir en el monasterio, le imponía algunas reglas y algunas penitencias y oraciones, y esta persona vivía en el siglo, pero un poco, ¿no?, también vivía un poco de la espiritualidad de los monjes, como un terciario. Cuando el conde partió a Alemania para casarse en 1126, se llevó al santo consigo. Los viajeros visitaron de paso la ciudad de Speyer, donde el emperador Lotario realizaba una dieta, y al mismo tiempo que ellos llegaron los miembros de una delegación de Magdeburgo para solicitar al monarca que nombrase un obispo para su sede vacante. Lotario eligió a San Oberto. Los mismos delegados lo condujeron a Magdeburgo, y el nuevo prelado entró a la ciudad descalzo y tan pobremente vestido que, según se cuenta, el portero de la residencia episcopal le impidió la entrada y le mandó a colocarse en la fila de los mendigos que aguardaban su limosna. Entonces, era tan pobre en su vestir, y mismo siendo el fundador de esta gran orden, ¿no?, que el señor que ahí trabajaba en el palacio episcopal no reconoció, dice, ¿quién es ese pobre, ese mendigo, no? Váyase para allá. Y él era el obispo, ¿no?, el nuevo obispo, ¿no?, que tenía que vivir ahí. Pero si este hombre es nuestro obispo, clamaron indignados algunos de los que acompañaban al santo, ¿no? Decían, no, este es el obispo, ¿cómo que puede ser eso? Es verdad, pero no te preocupes, explicó Noberto al azorado portero. Tú, querido hermano, me has juzgado mejor que aquellos que me trajeron aquí. En su nueva dignidad conservó las prácticas austeras del monje, y la residencia episcopal adoptó el severo aspecto de un claustro. Pero si bien en lo personal mantenía su humildad y no pedía más que lo estrictamente necesario para vivir, se mostró exigente e inflexible en sus resoluciones para resistir y combatir cualquier intento de despojar a la Iglesia de sus derechos. Muchos laicos poderosos y magnates locales habían aprovechado la debilidad de las anteriores autoridades eclesiásticas para adueñarse de gran parte de las propiedades de la Iglesia. Y San Oberto no vaciló en emprender una enérgica campaña en contra de ellos, considerándolos como ladrones comunes. Buen número de clérigos llevaban una existencia disipada y a veces escandalosa, dejando abandonadas sus parroquias y desentendiéndose de su obligación de mantenerse célibes. Cuando no querían entender por razones, el obispo recurría a métodos enérgicos, imponía castigos a algunos y expulsaba a otros, y a estos los reemplazaba a veces con sus canónicos premonstratenses. Entonces, mucha gente se escandaliza con el problema del clero actual, ¿no?, y de los escándalos de los sacerdotes, pero vemos, quien conoce la historia de la Iglesia, que siempre fue una constante, ¿no? Los clérigos, los sacerdotes y algunos conventos y órdenes religiosas son muy rebeldes, ¿no? Y muchas veces no obedecen a sus superiores y llevan una vida, ¿no?, disipada, ¿no?, y muchísimas veces escandalosas.
Como siempre, sus reformas tuvieron muchos enemigos. Entonces, cuando uno intenta reformar, ¿no?, estas congregaciones, diócesis, casas religiosas, ¿no?, que viven la disipación, ¿no?, en el pecado, ¿no?, muchas veces el que empieza a reformar, ¿no?, estos sacerdotes o religiosos escandalosos, ¿no?, tiene muchos enemigos. Sus opositores unieron sus fuerzas para desacreditarlo y para instigar al pueblo a atacarlo. En 2 o 3 ocasiones el obispo estuvo a punto de perecer asesinado y una vez la plebe le atacó mientras oficiaba en su catedral. La rebelión llegó a tal extremo que el santo decidió alejarse de la ciudad y dejar a las gentes que se las arreglaran como mejor pudieron. Entonces, tuvo que salir de la iglesia, de la catedral, abandonaron la diócesis porque lo querían matar. La medida resultó acertada porque el pueblo se encontró de pronto bajo la censura eclesiástica y en poco tiempo una delegación de ciudadanos fue a pedir a San Oberto que regresara, no sin haberse comprometido a mostrar mayor sumisión a sus mandatos en el futuro. Antes de que terminaran los días de San Oberto, ya había conseguido realizar con éxito la mayor parte de sus proyectadas reformas. Durante todo el tiempo no cesó de dirigir sus casas premonstratenses, con la ayuda de su fiel discípulo, el beato Hugo, y durante varios años antes de su muerte desempeñó un papel de importancia en la política de la Santa Sede y del Imperio. Al morir el Papa Honorio II, un infortunado cisma dividió a la Iglesia. Parte del colegio de cardenales había elegido al cardenal Gregorio Papareschi, quien adoptó el nombre de Inocencio II, mientras que el resto escogió al cardenal Pierleone, este último que se hizo llamar Anacleto II. Contaba con las simpatías de los romanos, de manera que Inocencio se vio obligado a huir a Francia. Ahí se le aceptó como al pontífice legal, gracias a los esfuerzos de San Bernardo y San Hugo de Grenoble. Entonces, los cardenales eligieron a uno como papa, ¿no? Y después una otra mitad de los cardenales eligieron a otro, ¿no? De modo que habían 2. Pero dicen que este Anacleto II era judío, era un infiltrado, ¿no? Y el verdadero papa tuvo que huir de Roma y fue a refugiarse en Francia, ¿no? Y en Roma se quedó este falso papa, el antipapa. Entonces, la gran mayoría de los santos de la época apoyaron al verdadero papa, ¿no? Y los malos seguían al antipapa, al falso papa, este Anacleto II. Ahí se le aceptó como al pontífice legal en Francia. Al concilio que este papa convocó en Reims asistió San Oberto, quien abrazó la causa del pontífice desterrado y le conquistó tantos partidarios en Alemania como San Bernardo le había conseguido en Francia. Fue Noberto quien convenció al emperador para que declarase su apoyo a Inocencio. A pesar de que tanto Francia como Alemania, Inglaterra y España reconocían al Papa exilado, era imposible enviarlo a Roma sin el respaldo de las Fuerzas Armadas. Fue entonces cuando, por influencia directa de San Oberto, el emperador Lotario consintió en conducir un ejército hacia Italia. En mayo de 1133, el emperador y el Papa Inocencio II entraron a la Santa Sede acompañados por San Oberto y San Bernardo. Entonces, antes ellos tenían el poder político, ¿no? Las fuerzas armadas, el ejército, los reyes católicos apoyaban los papas verdaderos y legítimos.
Entonces, cuando un falso papa estaba en Roma, ¿no? Los santos se reunían, los obispos y cardenales, con varios reyes católicos de varias naciones, y ahí corrían al impostor y al falso papa, ¿no? Pero hoy en la situación que estamos hoy en día, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer, ¿no? Para correr este falso papa impostor que está en Roma, ¿no? Bergoglio. Y ya está ahí, ¿no? Hay una sucesión de antipapas, de falsos papas, ¿no? Desde Juan 23 hasta Bergoglio, porque la masonería, ¿no? Que conocía también todos estos pormenores, ¿no? Trató de destruir, de acabar las monarquías católicas, ¿no? Los gobiernos católicos. Entonces, ahora nadie puede hacer nada. Como una muestra de reconocimiento a sus notables servicios, San Alberto recibió el palio, pero ya para entonces sus actividades iban a cesar definitivamente. Al regresar a Alemania, tras el triunfo en Italia, el emperador Lotario rogó al santo con más insistencia que nunca que asintiera en ser su chanceler, pero Norberto persistió en su negativa y el emperador ya no le instó, puesto que evidentemente su salud declinaba con alarmante rapidez. En los 20 años que había transcurrido después de su ordenación, había acumulado el trabajo de toda una vida y ya era un moribundo cuando llegó a Magdeburgo. Expiró el 6 de junio de 1134, a los 53 años de edad. Entonces, con 53 años de edad, ya estaba muerto de tanto trabajo, ¿no? que había hecho, ¿no? Las fundaciones de varias casas religiosas, monasterios, ¿no? Y todos esos problemas también con la iglesia, la Santa Sede, con problemas políticos, falleció con 53 años de edad. En 1627, el emperador Fernando II trasladó sus reliquias a la abadía premonstratense de Strahov, en Bohemia. El Papa Gregorio XIII lo reconoció oficialmente como santo en 1582. ¿No? Entonces recemos, pidamos la intercesión de estos grandes santos, ¿no? Que están en los cielos, fundadores, ¿no? Para que también desde arriba, ¿no? Apoye nuestras fundaciones, nuestras casas religiosas, conventos, seminarios, y que también nos ayude en esta batalla, en este combate, ¿no? En contra, ¿no? del demonio, del modernismo, de esta falsa jerarquía, ¿no? que se dice católica, que actualmente está en Roma, ¿no? que ocupa nuestros templos católicos, pero que son falsos, ¿no? y que como ejemplo de estos santos podamos vencer esta lucha. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.